Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carolina de Slotheim. Ella fue una dama alemana que destacó en su tiempo por su gran belleza, convirtiéndose así en el gran capricho del elector Guillermo I de Hesse, quien no dudó en secuestrarla para que fuese su amante. Espero que os guste esta biografía. Carolina Albertina Julia de Slotheim nació el 6 de julio de 1766 en la ciudad de Kassel, en el landgraviato de Hesse-Kassel, actualmente en Alemania. Fue hija del general Enrique Christian de Slotheim y de la esposa de este, Federica Most. Apenas hay información sobre cómo fue su infancia y adolescencia. Tan solo se sabe que ella era descrita como una muchacha encantadora y de notable belleza. Gracias a la posición de su padre como general, Carolina empezó a abrirse paso dentro de la alta sociedad del landgraviato, acudiendo así a diferentes veladas y bailes, dejándose ver en público para encontrar un buen casamiento con algún hombre bien posicionado. Un día, mientras se celebraba un evento dentro de la corte, la dama captó la atención del landgrave Guillermo IX de Hesse-Kassel, quien quedó prendado de la belleza y de los encantos de Carolina. Dicho gobernante se encontraba para entonces casado con la landgravina Guillermina Carolina de Dinamarca, con quien había tenido 5 hijos. El landgrave también tenía para entonces una amante llamada Rosa Dorothea Rittler, con quien había tenido 8 hijos en común, aunque para entonces ya se había cansado de ella. El landgrave Guillermo se encapricharía demasiado de Carolina, tanto que decidió secuestrarla, llevándosela consigo hasta la residencia del gobernante, siendo ahí encerrada bajo llave y bajo el control de los guardias. La dama se mostraría desesperada ante su secuestro, debido a que ella no quería convertirse en la nueva amante del landgrave, además de que no sentía absolutamente nada hacia este. Por esta razón, ante un despiste de los guardias, Carolina logró escapar y regresar junto a sus padres. Pero cuando estos se enteraron de que la joven se había escapado, sus progenitores, en vez de protegerla, decidieron devolverla al gobernante, ya que si su hija se convertía en la nueva amante del landgrave, la familia Slotheim podría sacar un gran partido a aquella relación amorosa. Tras ser obligada a regresar con su secuestrador, Carolina acabaría asimilando aquella situación y aceptó a regañadientes ser la nueva amante del landgrave. La dama comprendió lo que esperaban de ella tanto sus padres como el gobernante, así que decidió ejercer su papel lo mejor posible, ejerciendo de esta manera una gran influencia sobre el landgrave, no solo para beneficiar a su propia familia, sino que interfirió en la gobernación, contribuyendo así al desarrollo y a la modernización del landgraviato. Poco después de convertirse en la amante de Guillermo IX, el gobernante pidió al Sacro Imperio Romano Germánico que le entregase un título nobiliario a Carolina, recibiendo así por parte de la corona imperial el título de condesa de Slotheim, alegando que tal título era entregado por la antigua y reconocida nobleza de la dama, aunque en realidad tal título solo fue entregado por la presión que ejerció su amante Guillermo sobre la corona imperial. Guillermo sentía una pasión desmedida hacia Carolina, tanta que los amantes llegaron a tener 13 hijos en común, pero tan solo 5 de ellos conseguirían llegar a edad adulta, casándose estos con otros miembros de la nobleza alemana. Como muestra de su gran amor,
El Landgrave le entregó a su amante en el año 1793 el castillo de Lobenstein, un edificio que sería construido únicamente para el uso y el disfrute de su amante. Guillermo llegaría a tratar a Carolina como si fuese su verdadera esposa, gozando así la condesa y su familia de una posición privilegiada dentro de la corte, mientras que la landgravina Guillermina Carolina de Dinamarca permanecía en un segundo plano. En un principio, Guillermo se mostraría favorable a las políticas de Napoleón Bonaparte. Por esta razón, el futuro emperador de los franceses apoyó a Guillermo para que éste pudiese obtener el puesto de elector de Hesse en el año 1803, bajo el nombre de Guillermo I. Pero 3 años después, en 1806, Guillermo acabaría cambiando de bando y se uniría a Prusia, algo que molestó bastante al emperador francés, el cual empezó a invadir los territorios del lector. Ante esta situación, Guillermo se vería obligado a abandonar sus dominios para refugiarse junto a su familia en el ducado de Holstein, siguiéndole hasta allí Carolina, la cual acabaría alumbrando en el exilio al último hijo que tuvieron los amantes en común, un niño del que se desconoce el nombre y que murió prematuramente. Durante su estancia en el ducado de Holstein, Carolina recibió en el año 1811 el título de condesa de Hessenstein, el cual también portaron sus hijos cuando estos fueron legitimados por el elector, consiguiendo este título gracias a la presión que volvió a ejercer su amante sobre la corona imperial. En el año 1813 se libró la batalla de Leipzig, que supuso una gran derrota para los franceses, algo que permitió al elector y a su familia el poder regresar a sus dominios. Entre los años 1814 y 1815 se celebró el Congreso de Viena, donde algunos príncipes electores fueron reconocidos como reyes tras la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico, pero Guillermo no logró ser nombrado como tal. Después, durante la celebración del Congreso de Aquisgrán, se le entregó el título de Gran Duque, pero él prefirió conservar el título de elector, pese a no tener este ya sentido ante la desaparición de dicho imperio. Pero él consideraba que el título de elector era superior al de Gran Duque. Carolina permaneció al lado de Guillermo durante todos esos años, convirtiéndose en su fiel compañera, hasta que Guillermo falleció en el año 1821, convirtiéndose así el hijo de este, Guillermo, fruto de su matrimonio con la electora Guillermina Carolina, en el nuevo elector de Hesse, bajo el nombre de Guillermo II. No se sabe mucho sobre cómo fue la vida de la condesa tras morir su amante. Tan solo se sabe que se retiró de la corte y que llevaría una vida apartada, sobreviviendo a Guillermo por casi 26 años, falleciendo finalmente el 7 de enero de 1847, a los 80 años de edad, en la ciudad de Kassel, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Carolina. Ella fue una joven que fue secuestrada por puro capricho amoroso y posteriormente fue obligada por sus propios padres para ser la amante del elector, buscando a sus padres tan solo el sacar algo de beneficio de aquella relación amorosa, en vez de proteger a su hija. Pese a ser secuestrada y obligada, Carolina decidió volver la situación en su favor, ejerciendo una gran influencia sobre el elector. Incluso llegó a interferir en la gobernación y logró beneficiar a su familia. Pero pese a no sentir nada hacia Guillermo, este sí se mostró como un hombre demasiado apasionado y enamorado, tratando a Carolina como si fuese su verdadera esposa, algo que demuestra que no solo fue para él un capricho pasajero, sino que la mantuvo a su lado hasta el final de sus días.
Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carolina de Slutheim. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que hayan sido secuestradas por un capricho amoroso. Y con esto me despido. Hasta la próxima.